Desovillando mitos, un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Una mirada crítica para comprender y desnaturalizar los mandatos sociales. Desovillando mitos, promover y visibilizar los derechos humanos y aprender la realidad para transformarla. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Desovillando mitos, miércoles a las 20 por Radio Universidad 94.7. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desovillando Mitos a través de la 94.7 Radio Universidad. Hoy con un programa muy importante, vamos a hablar de la batalla cultural. En el marco de los últimos acontecimientos sociales, el análisis de la batalla cultural exige una evaluación de la situación actual y sus consecuentes condiciones concretas de existencia, a la que intentaremos aproximarnos con grandes pensadoras de la Argentina y personalidades ilustres de la psicología social. Eso será en unos minutos nada más. Antes, en el inicio del programa, le vamos a dar las buenas noches, la bienvenida a nuestros conductores, Silvia Mahmoud y Raúl Arévalo, quienes van a estar hablando de este tema, por supuesto, y vamos a estar compartiendo durante una hora. En los controles está Pablo Roldán, en la locución que les habla José Luis Abrán. Silvia, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien, un placer. Bueno, buenas noches, Pablo. Bueno, pensábamos con mi compañero Raúl de que estamos viviendo un momento histórico donde las derechas llegan al poder canalizando legítimos sentimientos de agobio, decepción y desesperanza. Obviamente que fueron acumulando durante años. Ahora, llegan al poder generando falsas expectativas bajo el uso y la apropiación de palabras tan sentidas para los argentinos como la palabra libertad. Las que vacían de contenido para proponer programas de austeridad, desregulación y ajuste fiscal drástico, con el objetivo de que la ciudadanía acepte el impacto negativo inmediato, como fue en el gobierno de Milei con la inflación inicial, la caída del consumo o la pérdida del empleo. El discurso oficial prometía, y promete aún, una recompensa futura de gran magnitud, ser una potencia mundial en 35 años o la luz al final del túnel. Promueven un quiebre identitario respecto a las nociones tradicionales de justicia social, a la que califican de aberrante e injusta. Instalan la naturalización de la opresión y la explotación. Promueven el individualismo extremo, el consumismo y la meritocracia. Instalan discursos discriminatorios que debilitan y fragmentan el lazo social. Pretenden instalar una cultura donde la libertad se mida en términos de propiedad, tasa de ganancia, desmantelamiento de lo público, fomentando el individualismo y la fragmentación social. Obviamente que es un intento deliberado por modelar subjetividades sumisas. ¿Cómo? A través del aislamiento. Bueno, tenemos acá ya a tres grandes pensadores. Grandes somos, ¿no? No, grandes pensadoras. La verdad que un orgullo para nosotros, para nuestro programa que estén acá. Bienvenidas, Ana Quiroga. Hola. Un placer que estés acá. Josefina Yacedo. Estoy de visita en mi casa. Exactamente, este programa es tuyo. Y Rosita Nasif, muy bienvenidas. Muchas gracias, un gusto estar acá. Y ya te presentamos, Raúl. Ya me han presentado, bueno, estaba recibiendo. Estaba recibiendo las visitas. A las visitas, las invitadas más que conocidas. Bueno, el programa de hoy, como habrá presentado Silvia en la introducción, es sobre la batalla cultural, un tema complejo, tema pensado y tema absorbido últimamente por la derecha
gobernante, el oficialismo de Milei, pero es un tema que originalmente viene de la izquierda, viene de Gramsci, viene del pensamiento filosófico marxista. Y hay una autora que es más contemporánea, Natalia Strauss, que plantea, esta crítica sobre cómo las nuevas olas de derecha, como un fenómeno mundial, han tomado a Gramsci con esta idea de que le sirve a la derecha la construcción de un enemigo, ¿no? Plantean realmente que hay una batalla y entonces en el campo político dejan de ser rivales electorales y son enemigos a destruir. Entonces quizás las preguntas con las que podríamos arrancar, si bien son varias, ¿por qué toman la batalla cultural realmente? ¿Estamos viviendo una batalla cultural? ¿Por qué se entromete la derecha, este tipo de derecha, en este concepto de Gramsci? Mira, lo que es importante es saber que con un nombre u otro, las clases dominantes siempre han librado, junto con su batalla política y en muchos casos a través de la fuerza abierta, como en las dictaduras, ¿no? O en las conquistas, como por ejemplo en la conquista de América, siempre han librado en conjunto con esa batalla abierta, la batalla para ganar el consenso de quienes tenían que dominar. Entonces, la batalla cultural, que sería parte de la lucha de clases en el terreno ideológico, no es algo nuevo, sino que es algo que se da desde que existe una sociedad dividida en clases antagónicas. Entonces sí es interesante, se conoce que Gramsci plantea esta cuestión cuando en el siglo pasado, el siglo XX, asciende el fascismo de Mussolini al poder, pero con la particularidad que lo hace con el apoyo de un sector importante del pueblo, inclusive del sector más oprimido, que eran todos los campesinos del sur de Italia y una parte del proletariado, pero sobre todo campesinos. Entonces su gran interrogante y a la vez angustia, porque él está, estamos hablando, habría que aclarar, Antonio Gramsci, dirigente del Partido Comunista de Italia, ¿no? Fundador del partido. Es detenido y en la cárcel trata de explicarse este fenómeno. Y entonces él nos da, desde el punto de vista del marxismo, un gran instrumento que es poder comprender que junto con la coerción, que es la función fundamental del Estado, está también la búsqueda del consenso. O sea, vendría a ser cómo logran que aquello que refleja los intereses de una pequeña minoría de la sociedad pase a ser aceptado como propio por la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la defensa de la propiedad privada, para dar un caso, que en realidad beneficia a los dueños, que siempre es una minoría, pero se gana la mayoría para la idea de que es legítimo y que si no te van a quitar, no sé, el cepillo de dientes, que era la propaganda de lo que sería el comunismo y el socialismo. Bueno, entonces es interesante porque esto que surge como una necesidad de explicar por qué se puede ganar la conciencia de la gente para intereses que son contrarios a sus intereses objetivos, a sus necesidades objetivas, por qué aparece ahora junto con el surgimiento, que no es nuevo, pero que aparece con formas nuevas, de una derecha extrema. Y esa derecha extrema a la vez con muchos elementos del fascismo directamente. En relación a esto que planteas, resulta interesante porque si bien son ideas viejas, que se renuevan y se instalan, al mismo tiempo son ideas, o por lo menos lo que pasó en la irrupción de esta derecha en la Argentina, es que también hubo como una sorpresa, ¿no? Hay elementos de eso, de lo nuevo,
que me parece que a un conjunto importante de nuestro pueblo es como que tomó por sorpresa. Entonces ha generado como mucha desesperanza y al mismo tiempo una cosa de mucha confusión respecto a cuál era el momento histórico, político en el que estamos actualmente. Porque si bien la derecha irrumpió muchas veces, este era como un momento que nos tomó por sorpresa. Sí, porque nos sorprendió la capacidad que tuvo de canalizar a favor propio una enorme frustración, bronca, falta de perspectiva, que se venía acumulando a partir de gobiernos, como fue el último, digamos, previo al de Milei, ¿no? El gobierno del Frente de Todos, que despertó muchas expectativas, porque a la vez se pensaba que se podía volver a un momento en que se había estado mejor, que fue aquel primer gobierno del kirchnerismo, por ejemplo. Y en realidad este gobierno, sumado a la pandemia, fue de enorme desazón y pesar para la gente, ¿no? Y de frustración y de necesidades no resueltas. Y entonces esa bronca que en el 2001 se manifestó en el que se vayan todos, esta vez la canalizó un ser, ¿cómo diríamos?, estrambótico, como era Milei, que a la vez venía, no era conocido, ¿no? Y en ese desconocimiento de la gente parecía que en realidad era cierto que iba a ir contra la casta, y bajo el nombre de la casta estaba todo aquello que eran los que llegaban al gobierno con una idea y terminaban haciendo lo contrario y se enriquecían, etc. Pero bueno, hay que decir que estamos en otro momento. Me parece que eso también es importante, porque no estamos ya en el momento de la sorpresa y la interrogación, ¿no? Y expectativa de una mayoría, sino que estamos en el momento donde hay una parte importante del pueblo, inclusive de muchos de los que lo votaron, que dicen al final, estos son casta y a veces una casta peor que la anterior. Sí, también cuando llegaron, se apropiaron de palabras, que yo lo decía cuando presentaba el programa, se apropiaron de palabras muy sentidas, sobre todo por nuestro pueblo, ¿no? Por nuestro pueblo argentino, como la palabra libertad, a la que vaciaron de contenido y con esa palabra, digamos, impusieron un modelo que incluso cuestionaron lo de la justicia social. Claro. ¿No? Y pusieron en cuestionamiento, y donde vos veías sectores muy golpeados que cuestionaban, bueno, pero ¿qué es lo de la justicia social? Y vos decías, la puta, no. Están castigándolos a ellos, pero sin embargo lograron instalar de alguna manera que se cuestione. También creo que, porque, perdona, puedo empezar a interrumpir. También es cierto que no hubo una respuesta de aquellas estructuras políticas que tenían hasta las elecciones cierto también acompañamiento, consenso, ¿no? De todos los amigos de Milei, después radicales amigos, demócratas amigos, etcétera, no responden en nada a lo que están viendo, menos el peronismo tan ya escindido en varias partes y enfrentado con su modelo interno. Entonces también eso creo que tiene que ver con esta desamparo. O sea, no estás teniendo conjunto con aquellos, aunque no sean tus amigos, pero que tienen... No, el único que apareció durante el primer año es Engendro, que no era ni partido, que no era nada. ¿Quién, perdón? El Engendro. Ah, no te había entendido. Bueno, es que no quiero usar las palabras que usan otros. Otros, sí. Digamos,
el tipo de avasallamiento que se hace es también aprovechando el estupor, el no tengo con quién seguir. Eso es, creo también, que si no lo tenemos en cuenta nosotros, no vamos a entender por qué esos mismos son los que hoy están planteando la contrasituación, la contrarrespuesta a esto que impusieron. Y lo impuso, perdóname, la ultimita, es que al amparo de todo el dinero que se invirtió con las redes. O sea, generaron lo que en Argentina nunca se vio antes, y se conocía lo que hacen en Estados Unidos, que las elecciones las hacen todas vía pagar los lobbies, etcétera. Este sectorcito subió auspiciado y sostenido por ese tipo de apoyo económico, cosa que el propio peronismo que presentó el Frente, ¿cómo se llama ya? Unión por la Patria. Unión por la Patria, también estaba medio flojo de posibilidades, entre esas, de una campaña que fuera tan virulenta como la de él. Vos querías decir algo y te interrumpí, disculpame. Pero me parece que la charla se fue para otro lado. Yo en este momento no diría nada. Veremos cómo sigue. Bueno, yo puedo ir al tema más puntual, que es el de la batalla cultural, que por qué vienen con la idea de que deben dar una batalla contra todos aquellos logros que fueron producto de la lucha y que a la vez estaban inscritos en la conciencia nuestra como derechos, ¿no? Y para llevar adelante la política de ellos, tenían que librar la batalla en contra de esas ideas. Por ejemplo, en el terreno de lo laboral, ¿no? Que lo que se había conquistado, que eran las 8 horas de trabajo, que en general ya apenas se la cumplía, pero que había que pagar horas extras, y que había la conciencia de que había una explotación de los trabajadores a partir de los dueños. Bueno, aparece de pronto esta corriente planteando que en realidad los verdaderos explotados son los dueños de las empresas, porque fíjate vos que encima que dan trabajo, les pagan, ¿no? Entonces, esta inversión es la que han tratado de imponer. Y han tenido para eso que disponer de esto que decía Josefina, que es de todo el poder de lo que construyeron como apoyo a través de las redes y de los medios, porque en realidad de inicio tenían un consenso en los propios medios. Ahora en realidad parten de que no se odia lo suficiente a los periodistas porque han encontrado, como pasa en general con esta corriente de ultraderecha, que no pueden, digamos, llevar adelante una política de extrema explotación, porque vienen para eso, ¿no? Para profundizar el ajuste, la entrega del país, todo lo que está haciendo Milei, ¿no? Y por lo tanto la democracia, aún esta democracia limitada que nosotros tenemos y hemos tenido, les resulta a ellos un inconveniente para poder ir a fondo con su política, ¿no? Entonces tenés acá de pronto... Perdón, es lo que plantean ahora los tecnos... imperialismo. Sí, los tecnos imperialistas. Es decir, acá lo tenés a Peter Thiel. A Peter Thiel, bueno, Elon Musk y Claro, pero Peter Thiel instalado en la Argentina. ¿Por qué? Porque a su vez... Los tecnos magnates, no me salieron. Sí, tecnos magnates. Sí, que son grandes monopolios, ¿no? Que han... concentrado un poder muy grande a partir del avance tecnológico.
inclusive multiplicado ahora con lo de la inteligencia artificial. Pero está en la Argentina porque tiene un gobierno que le dice que le va a satisfacer lo que ellos buscan a nivel mundial, que es de no tener ningún tipo de restricción o de control para su expansión plena. Y por lo tanto lo dicen expresamente que la forma democrática es un obstáculo para el desarrollo de ese tipo ya de capitalismo imperialista. Es la extremo. profundización de ese capitalismo. Exacto. Por eso envidian a China, ¿no? Disputan con China, pero China es el ejemplo máximo de un imperialismo con una autocracia absoluta, que en nombre del Partido Comunista de China, todo desde ya una distorsión total, porque son cualquier cosa menos comunistas y socialistas, son imperialistas, pero mantienen esa fachada y es uno de los países más represivos y de control social sobre su pueblo, ¿no? Entonces, toda esta corriente, que es una corriente que expresa además la dificultad que tiene el desarrollo del capitalismo en este proceso, ¿no?, de crisis en la que está, entienden que compiten en desigualdad de condiciones, porque en China no tenés un congreso con el que puedan expresar las contradicciones que tiene, y no tenés un movimiento obrero, estudiantil, universitario, de mujeres, etcétera, en la calle, que los restrinja. Que inclusive si hay en Estados Unidos, aunque hay en el poder un tipo que expresa una corriente fascista, pero en Estados Unidos hay todavía, digamos así, una algún tipo de democracia burguesa. Sí, pero algún tipo que los regula también de alguna manera. Sí, los regula, pero al mismo tiempo vos tenés millones en las calles protestando, ¿no? Que si es que eso existe en China está bien oculto, no es que no exista. Bueno, digo que esto me parece que la batalla cultural, no es solo, digamos, de ideas. Se da de ideas, pero se expresa en una práctica concreta. Y también el pueblo... Y que tiene que ver con lo económico, fundamentalmente. Sí, con lo económico, pero el avance, ¿no?, el ajuste es para eso. Pero yo creo que también hay que reflexionar que la batalla que nosotros damos, que también es la contrabatalla cultural, digamos, se expresa en las movilizaciones, se expresa en lo que fue esta cosa extraordinaria con lo del indio, ¿no? Eso les quería preguntar, porque por lo eso menos... Ana, preguntarle. No, yo después podríamos tomar lo del indio. Vos mencionaste el vaciamiento de palabras, el vaciamiento del sentido o la inversión de sentido. Yo creo que una estrategia muy importante de estas nuevas derechas de la que este gobierno parte, y es un vocero muy explícito, ¿no?, es vaciar el sentido o invertir el sentido. Tal cual. Y los valores. Por ejemplo, mencionabas que la justicia social, ¿no?, la justicia social, que es un valor sostenido en muchos espacios, aparece como una aberración, porque son más las necesidades que las posibilidades, o una cuestión que a mí desde la psicología me preocupa en particular, es, esto viene desde hace tiempo, la resignificación del otro, ¿no? El otro, creo que Rosita mencionó lo del el antagonismo, la creación del enemigo. No, vos mencionaste. Invertir la idea de semejante por convertirlo en el enemigo, es decir, el otro deja de ser un semejante. Es decir, hay algo que desde mi punto de vista o mi inquietud es un ataque muy sistemático a un fenómeno esencial en el ser humano, que es la identificación.
es uno de los procesos por el cual nosotros nos constituimos como personas. El construirnos sobre el modelo del otro, encontrarnos en el otro como semejante. Y hoy día todo tiende a que o haces una identificación, o te identificas tanto con el otro que el otro es un espejo, ¿no? Y entonces vos te preguntás, ¿existe el otro o te estás mirando a vos mismo? Eso además tiene mucho que ver, no es para condenar esto, sino para ver el grado de sufrimiento, de fragilidad subjetiva, etcétera, porque me parece que desde la psicología, si nosotros solo levantamos el dedo y decimos, mirá con quién se identifican, mirá el resentimiento hacia los planeros que son sus iguales, etcétera, buscar a alguien que me refleje, porque yo estoy enormemente vulnerable, necesito esa apoyatura, porque la apoyatura social e interna ha desaparecido, o sea, casi esfumado. Entonces, a mí me parece que en las resignificaciones, por ejemplo, los valores más importantes que históricamente los seres humanos, desde la práctica, desde la filosofía, desde las religiones, han planteado como significativos, ahora aparecen en una versión negativa. Y entonces, por ejemplo, el individualismo más extremo, más radical, aparece como un valor, el valor superior, ¿no? Entonces, de ahí aparece esa cosa del desechar al otro, de dejar al otro de lado, y la idea del autoconstruirse, el autoemprendimiento, es decir, la idea del emprendedor que se autoconstruye. Hay una frase que me resulta molesta, creo que a varios, pero que es bastante frecuente, que es la idea de que es una negación del plano de lo social y de lo vincular, que es, a mí nadie me regaló nada. Escúchame, si estás en el mundo, la historia, los otros te han dado la existencia. Después hay una gran desigualdad en dónde está uno. Pero bueno, esto me parece que es una de las líneas que, es decir, es una conspiración contra el plano de lo humano. Y la otra que podríamos articular contra esa, en realidad, de esa conspiración, es el trabajo que se hace acerca de la tecnología, cómo se maneja la información y cómo se gestiona la tecnología, la inteligencia artificial y las promesas que se hacen sobre el presente y sobre el futuro. Daem Pori, en el último, no sé si es el último libro, pero en el libro de los depredadores, hace referencia a esto que vos decís, ¿no? Respecto a que ellos tienen como un nuevo elemento, y que es lo de las redes, lo de la inteligencia artificial, y cómo se manejan en ese campo. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos. La verdad que es un orgullo tener esta mesa, así que rapidito ya volvemos. Vuelvo a tocar a mi tierra, mi Argentina sabe que nunca me... Bueno, volvemos a este segundo bloque. Volvemos a este segundo bloque, siendo las 20:36 de esta noche hermosa, fría, 17 de junio. Y con excelentes invitadas con las que venimos charlando un poco de la batalla cultural, donde veníamos conversando al final un poco distintas cosas, ¿no? Se ha hablado de la cuestión ideológica, que en realidad no se la puede pensar separado de las condiciones económicas, materiales, de la propuesta de un país y de la construcción de un modelo, ¿no? Bueno, acá escuchamos a nuestras invitadas un poco. Hay distintas formas de dar la batalla cultural. Kitiu es, por ejemplo, referente del movimiento Cultura en Alerta, el cual entiendo promociona también las serenatas que se vienen haciendo. Eso me parece una batalla cultural tucumana
hermosa en relación a Mercedes Sosa. Así decidimos que asumíamos nosotros la batalla para no solamente reparar la trayectoria de la Mercedes, sino también para demostrar el repudio a esta, yo diría, que le ejerce, ¿no?, la impunidad de que un sujeto designado por Milei en una de las radios nacionales del país, como a todas las 49 ha hecho, ese sujeto designado no sabe nada de dónde está y al mismo tiempo no lo echan. Nosotros queremos que lo echen, pero no termina nuestra batalla ahí, sino que es la forma de desnudar, o sea, de desocultar cómo se ponen letreritos de colores para decir que la cultura en Tucumán está apoyada y mientras tanto los artistas, el teatro se le viene abajo, los edificios sacan un director de orquesta, ponen otro porque no cumple las órdenes. ¿Y eso dónde queda? No puede quedar impune, sino que al revés, nuestra propuesta, el movimiento junto con las compañeras de las serenatas, que ahora estamos medio con frío, hace que nos tengamos que organizar bien, porque está bien, salimos porque teníamos mucha desazón ante esta afrenta, pero también es necesario que todos los sectores, si tuviéramos un solo compañero de cada área de la cultura oficial de la provincia de Tucumán, veríamos el desastre que hay. Echan los empleados, no los promueven, no hay subsidios, no hay becas, no hay. Y lo único que te contestan es eso, no hay. Entonces, o seguimos haciendo la cultura como la hemos hecho muchas décadas, con tan poco apoyo de todos los que teníamos como institución. Nos decían, bueno, ustedes hagan, sí, total, ¿no? Pero lo hacíamos igual. Pero en este momento tenemos un tipo particular de conciencia y es que defendemos esto que ya lo hemos logrado, no lo queremos perder. Y por otro lado, evitar que siga avanzando una situación donde también en el campo del arte y de la cultura comienza a ser decepcionante. ¿Y quiénes lo vamos a levantar a eso? Somos los que, por un lado entendemos que la cultura popular es la cultura de un país. Existe popular porque hay los dominantes generan su cultura. Su cultura no es la nuestra. Y el día que quieren hacerse amiguitos, lo que escuchaba de los chicos que cantan, jóvenes, se quieren hacer amiguitos, en realidad no entienden nada y le ponen palabras que no son reales. Y los jóvenes son capaces de poner las palabras que son, ¿no? Como esto que acabo de escuchar, ¿no? Sobre la identidad. Lo que acabamos de escuchar es bellísimo, es Milo J. con Trueno, de alguna manera contestando lo de Cabral, no soy de acá, no soy de allá, y con una reivindicación a lo nacional y a los rasgos identitarios, ¿no?, de pertenecer. Claro, las tenemos que alimentar todos los días, no hay otra. Sí, bueno. Y yo te escuchaba, y esto que se manifestaba, sería en este momento lo de la contracultura, un poco se vio con lo del indio, ¿no? Claro. Eso que surge en los 90, cuando lo que se instalaba era la globalización, el mundo uno, y la pizza con champán y demás, empieza a surgir, en realidad desde los 80, pero me parece que el auge en los 90, esta contracultura que se instalaba otra cosa, ¿no? Claro. Desde la rebeldía hasta la identificación con el otro que estaba en las mismas condiciones concretas y de existencia que vos reflejaba eso. Claro. Y que se haya manifestado, lo charlábamos con Raúl antes que comience el programa, y Raúl me decía, en realidad no es nuevo, pero sí hubo como una manifestación, ¿no? Es como que emergió algo que estaba, y se mostró en un momento que es como que vos decís, bueno, pero no está pasando. Si bien hubo grandes movilizaciones como el 24 de marzo, que fue masivo, claro, multitudinario, el 3 de junio, ¿no? Lo del indio, lo de la marcha universitaria, pero me parece que ahí emergió algo que apareció, que no lo estábamos viendo. Yo creo que comenzó el principio del fin,
porque cuando las manifestaciones son tan masivas y a pesar de todo el repudio que nos, ¿cómo se llama?, la represión que nos imponen y la tergiversación y las provocaciones que hace la Bullrich con sus fuerzas, hace que nosotros sepamos que lo mismo salimos, menos, más, poco, mucho, aquí, en todo el país permanentemente, si nosotros pudiéramos informarnos bien, qué cosa no lo informan, están las formas de reclamo porque no hay otra que estar en la calle, como decían las compañeras de Bolivia, que viven acá en Argentina y que hicieron una manifestación diciendo nosotros somos bolivianos y salimos a la calle a decir que no estamos sintiendo que lo que pasa en Bolivia puede ser ajeno a nosotros, si todos somos hermanos, si todos tenemos una historia. Entonces, esos puntitas se van juntando. Pero en Bolivia me parece que se expresa otra cosa que yo por lo menos no estoy viendo acá, y que es la bronca. Sí, acá, ¿cómo sería? La bronca se expresa todavía limitadamente, porque se expresa por sectores, es decir, uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo logramos que todo eso converja en una cosa unitaria, ¿no? Lo del indio, lo de la universidad, lo de las mujeres, lo de los discapacitados, porque una de las estrategias no solo podríamos decir de la batalla cultural de ellos, es que prenda la idea de que ¿por qué no pasa nada? ¿No? Es decir, se ve lo de Bolivia y dice, mirá, los bolivianos, acá no pasa nada. No, acá pasa mucho, ¿no? Pero todavía no pasa algo que responda en la magnitud de las injurias que estamos soportando. La injusticia. ¿No? De las injusticias, del ajuste y demás. Pero eso se está gestando, sí. ¿No? El tema es cómo logramos, cada uno desde donde estamos peleando, que se pueda unificar eso en un solo puño, sería. O sea, que pueda construirse a la vez una conducción multisectorial, por supuesto, unitaria, que permita que todo lo que está expresando el desacuerdo con esta política se exprese de manera tal que Basta de Milei tenga la fuerza de la convergencia de todo eso. Y una de las formas, por eso me parece tan importante este programa, es mostrar que eso existe. Es decir, todo lo que se tapa, ¿no? Que como que no pasa nada, todo eso pasa y ha conseguido cosas. Por ejemplo, el 24 de marzo, con la contundencia que tuvo, impidió que avanzaran en lo que querían, que era la amnistía a los genocidas, y la idea de que el nunca más era nunca más derechos humanos, ¿no? Y se reforzó lo del nunca más. Nunca más dictadura. ¿Qué? Nunca más dictadura. Claro, es decir, porque en esto que decía Ana, de la tergiversación, la inversión del sentido, ellos querían levantar, Milei y todos los que expresa Milei, la idea de que nunca más una cosa que desde los derechos humanos y desde se diga nunca más dictadura, ¿no? Pero bueno, se le dio vuelta a eso. Y también se consiguió, por ejemplo, una de las cosas que no se ha valorado tal vez lo suficiente, es que ellos marchaban a liquidar lo que eran los planes lo que quedaba de los planes trabajar, ¿no? Sí. Volver al trabajo. Volver al trabajo, que le han ido cambiando. Y en realidad fue tan contundente lo que se expresó en los cortes que hubo, en la idea de bloquear todos los ingresos a la capital federal y demás, que tuvieron que retroceder sobre eso. Y si bien es una suma que uno diría, ¿qué se hace con 78.000 pesos? Pero 78.000 pesos es mucho para el que no tiene ninguna entrada fija, ¿no? Y no consiguieron sacarlo. Entonces yo creo que parte de nuestra batalla cultural es hacer que se muestre lo que ellos quieren ocultar, que es la lucha que hay contra esta política,
¿no? Y también mostrar que el gobierno no está bien. O sea que ellos tienen una crisis muy profunda entre distintos sectores que expresan intereses diversos por arriba, y que esas contradicciones entre ellos, por ejemplo, ahora Adorni, ¿no? Sí. Adorni es como el símbolo, ¿no?, de toda la podredumbre que hay en La Libertad Avanza, ¿no? Porque lo de Adorni es también lo del caso Libra, lo de Adorni es también que le afanan a los discapacitados. Bueno, esto es lo que hace a la vez que crezca la cantidad, si se diría inclusive lo que ya están reflejando las encuestas, ¿no?, de lo que ha caído en los mismos que han apoyado a Milei su imagen, ¿no?, y la imagen del gobierno. Entonces, nosotros, me parece que es muy importante que se visibilice que no estamos en el momento en que apareció lo de Milei como algo que podía satisfacer todo aquello que se había frustrado por los gobiernos anteriores. En este momento me parece que lo que predomina es la idea de que esto no, pero ¿qué?, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser, digamos así, aquella propuesta que hay que construirla colectivamente, de qué salida hay para la Argentina y para el pueblo, ¿no? Y romper la idea de que no hay salida. O sea, hay salida y hay que construirla. Y el núcleo de esa salida es que entender que todos los males de antes y de ahora tiene que ver con un sistema social, ¿no?, en definitiva. O sea que el capitalismo es el origen en sus distintas formas de esta tremenda injusticia que se agrava cada vez más, porque cada vez más son, valga la oposición, son los menos, que ahora en el mundo es el 1% que tiene equivalente de riqueza al 99% restante. Pero, ¿qué es lo que se ha planteado como el centro de la batalla cultural de los sectores dominantes? Que esto no se puede cambiar. Yo creo que la lucha alrededor de que esto, como demuestra la historia, que no hay ningún sistema eterno, ¿no?, sino que históricamente los sistemas cambian en función de las necesidades de la gente, pero no cambian por sí solos, sino a través de la acción de los seres humanos unidos, que esto es posible. Y esa es para mí el corazón de nuestra batalla cultural. La idea de que esto puede cambiar, que un mundo mejor es posible, y que todo esto que aparece en las corrientes avanzadas de la Iglesia, por ejemplo, ¿no?, que se está oponiendo a esta inhumanidad, sería, sí, ¿no? Magnífica humanidad se llama la encíclica última. Sí. Bueno, somos muchos más que desde distintas corrientes coincidimos en la idea de que los seres humanos nos merecemos un mundo mejor por todo lo que hemos construido históricamente, de lo que se apropian unos pocos para volverlo en contra de todos nosotros. Ahí hay algo que también nos preocupa a las mayores, que es que hemos visto ya varias generaciones, hemos compartido con varias generaciones. Yo como docente he compartido como con 10 generaciones, 12 generaciones de chicos, o sea, por año 30 generaciones, pero que los veo crecer, se han recibido, trabajan, están. Esa juventud de la que nosotros no nos vamos a poner a hablar lo que hacíamos hace 50 años porque dicen que ya fue. No fue. En realidad ha seguido, porque si estamos vivas y trabajando y pensando y acercándonos a distintas formas de la organización hoy, hace que también pensemos que algo pasó para que esos jóvenes también nos conozcan.
Entonces, aquí hay algo que yo, no sé, hoy se me ocurre. Yo defiendo la cultura, nosotros, desde hace 30, 40 años. En el año 92, en pleno liberalismo, le rompimos todo el proyectito que tenía Menem de traer las carabelas del puerto de Buenos Aires. Los 500 años. Porque había que celebrar. El contrafestejo. Claro, hicimos el contrafestejo, claro. Bueno, masivo en Argentina. Raúl seguramente no haya nacido. No. Nace el año siguiente. La década después. Pero te digo, desde ahí, cuando uno dice, bueno, ¿por qué tengo esta indignación, que es el término que me ha enseñado Ana Quiroga? Ah, sí, yo es quería mejor estar preguntarle algo indignado que El embroncado. rescate de la indignación. Sí. No, Sí. esta indignación no se me borra desde hace 40 años, ¿entendés? O sea, con periodos donde hemos conseguido con muchas menos estrategias de lucha, cosas que antes no las podíamos conseguir, el presupuesto nunca lo hemos conseguido. La cultura es el último orejón del tarro. Sí. Pero tenemos que defenderla. A toda esa riqueza que tenemos en cultura y transmitirle esta fuerza a los jóvenes de que si no defendemos lo que tenemos, no siguen quizás. No nos hubiéramos liberado nunca de nadie, ni de los incas, ni de los españoles, ni de todos los que después han venido siempre para seguir apropiándose. Y hoy en día, nuestros jóvenes son los que pueden conocer qué pasa con Mendoza, con San Juan, con Corrientes, con el Paraná, con el litio del Jujuy. O sea, nacionalmente, un joven de cada provincia que cuente ya va dando la real necesidad de defender el agua, el litio, la minería, el medio ambiente, el río. Ahora el 20 de junio se hace el cuarto encuentro por la soberanía En Paraná. En Rosario. En Rosario. ¿No? Y yo voy a estar en Santiago el viernes y sábado con un segundo encuentro del Norte Grande, no ANEA, de derechos humanos, que se hace en la ciudad de Santiago del Estero con 5, 6 universidades del Norte qué Grande interesante. como partícipes. Bueno, Sí. Rosita, ya nos contás de tu charla que vas a dar acá en la sala Fasolo, pero antes quería preguntarle a Ana esto que ella siempre plantea de pararse en la indignación porque es lo que genera la reacción, ¿no? Decías vos. Sí, bueno, yo lo que trato es de articular esperanza con indignación, Sí. porque si es indignación sola tampoco. Es decir, esperanza en términos de proyecto, no de esperar que pasivamente, ¿no? Sino una esperanza activa, una esperanza transformadora. Y a veces la esperanza es como esperar que, ¿no? Y por eso la indignación, que por otro lado me parece importante separarla de la ira, porque la ira te enloquece, te morís de bronca, ¿no? Y no siempre podés pensar. En cambio, la indignación tiene a lo mejor es un invento, pero me parece que la indignación tiene un plano de reflexión, tiene un plano de análisis de la situación, un plano tiene racionalidad la indignación. La ira no la tiene en general. Y entonces me parece que la fuerza que tiene la indignación, porque uno registra el daño hecho a uno y a otros, le da más potencia a la esperanza y a la posibilidad de hacer proyectos. Sí, porque si no nos quedamos en la queja, ¿no? Sí, un riesgo es la queja, exacto. Pero ahí sí te quejas, esperás que venga del cielo alguien que te ayude, o ya ni siquiera crees que te va a venir. En cambio, la indignación más la esperanza nos dan protagonismo, empujan el protagonismo, el hacer cosas, y tomaría lo del protagonismo de los jóvenes, a quienes le hemos adjudicado, es parte con razón, pero en parte no, haber elegido otra cosa. La otra cosa fue ¿cómo le dijiste vos? El engendro. El engendro.
haber elegido el engendro, porque en realidad el engendro les propuso cosas que nadie le había propuesto todavía, porque no creían. Y en cambio yo creo que hoy hay una modificación importante en eso, y creo que a ellos les corresponde en este momento defender su futuro, ¿no? Y eso les tiene que dar ese Yo protagonismo. Defender su vida también en el presente, porque los pulverizan, le quitan el pensamiento, las capacidades. Sí, Quieren convertirlos en meros obedientes de las redes, y eso es lo importante, que la vida de los jóvenes está en riesgo hoy, no en el futuro. Bueno, y nos tenemos que ir, así que... no me digas que sí, ya pasó lamentablemente fue pero tan breve. 18. Rosita, vos vas a estar acá el viernes 18, 19 horas en la Sala Fasolo. Sí. Contanos el tema. Mira, el tema es que se cumplen 50 años del fallecimiento del que dirigió una de las revoluciones más grandes y trascendentes del siglo XX, que fue la Revolución China. O sea, se cumplen 50 años del fallecimiento de Mao Zedong. Pero por supuesto que no es un recordatorio, sino que es entender qué vigencia puede tener hoy, y tiene el centro mi charla de mostrar por qué la revolución no es una utopía en el sentido de un lugar que no existe, pero que es una utopía en el sentido de un lugar que merece ser pensado, querido y deseado, y luchar para conseguirlo. Y para cambiar. La necesidad de cambiar. Bueno, nos estamos yendo, así que nada, un placer haber estado con ustedes. Y muchas gracias Pablo Roldán, muchas gracias José Luis Abdala, muchísimas gracias Raúl, y nos encontramos nuevamente nosotros el miércoles que viene. Por supuesto. A las 20 horas. Bueno, gracias. Te queremos dar las gracias nosotros. Gracias. Y salud. Realmente. Adiós. Gracias y salud. Radio Universidad, en sintonía con el desarrollo y el crecimiento de la comunidad universitaria.